iniciar la grabación para que, por favor, si alguna persona no está de acuerdo, nos informe inmediatamente. De lo contrario, vamos a iniciar. Bueno, como les decía, bienvenidísimos a todos en este espacio de la web conference de Fundamentos y Aplicación en Neuropsicología. Yo me presento, soy la profesora Eliana Marcela Ocampo Rojas, neuropsicóloga clínica con 15 años de experiencia en el área docente. Llevo 15 años con la UNAD. En estos momentos me encuentro en hora cátedra acompañando el curso y tenemos a nuestra compañera docente María Fernanda Sánchez Rivera, que ahorita en un momentito, o si deseas de una vez, profe, te quieres presentar. Yo diría que más adelantico, si quieres, si ¿Listo? estás de acuerdo. Claro que sí, Dale. entonces la profe se presenta apenas empiece su intervención y bueno, vamos a hablar sobre explorando el cerebro y la estructura y función. Estoy aquí, me van a disculpar, de pronto los estudiantes que están ingresando, o sea, les tiene que dar autorización, entonces de repente va a estar ahí como en esa función porque los estoy admitiendo, ¿listo? Bien, nada, pues uno de los procesos importantes de interacción dentro de lo que sería el funcionamiento cognitivo es entender cómo nosotros como seres humanos vamos a tener ciertos procesos mentales que van a permitirnos pensar, procesar, aprender, recordar, resolver problemas, ¿cierto? Generar toma de decisiones como lo que hacemos normalmente en nuestra cotidianidad. Y eso pues nos lleva a interpretar cómo nosotros funcionamos como seres humanos en nuestro entorno y cómo responde nuestro entorno hacia nosotros, de cómo nosotros como seres humanos funcionamos. Entonces esta primera parte nos aborda toda esa parte introductoria que refiere principalmente cómo funcionaríamos nosotros y cómo funciona nuestro cerebro desde el componente cognitivo y desde allí cómo respondemos nosotros desde el componente conductual. Entonces, si quieres, profe, lo puedes pasar, por favor. Gracias. Aquí vamos a abordar todo lo que serían nuestras funciones cerebrales superiores, algo que es importante para hacer esa primera parte de retroalimentación y es cómo nosotros entendemos nuestro funcionamiento cognitivo. Cuando nosotros hablamos de funcionamiento cognitivo, hablamos de dos componentes importantes. Un primer componente, que es el componente de funcionamiento cognitivo básico, ¿cierto? O primitivo, que es lo que permite todo el componente de supervivencia del individuo, ¿cierto? Todo lo que hace que para nosotros genere, digamos, necesidades básicas de adaptación al ambiente, ¿cierto? Que son esenciales para adaptarnos a nuestro entorno. Adicional, pues cuando hablamos de funciones cerebrales, vamos a hablar también de un segundo componente, que son esas funciones cerebrales que están mucho más estructuradas y elaboradas y evolucionadas en el individuo. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que vamos avanzando en nuestro proceso funcional o nuestro desarrollo como individuos, vamos a generar ciertos procesos evolutivos estructurales en nuestro cerebro que van a hacer que nos comportemos como personas, digamos, evolucionadas. ¿Listo? Que es fundamental. Aquí, cuando nosotros hablamos de funciones cerebrales, voy a especificarles las funciones cerebrales superiores y dentro de lo que nos abordaría Louis Berouf en 1991 es que son las capacidades que alcanza el ser humano dentro de lo que sería la especificidad de un proceso evolucionado a nivel estructural. Las personas que están inscritas no solamente en fundamentos, sino en la parte de aplicación, se pueden dar cuenta en el software con el que están trabajando cómo es que nuestro cerebro se divide a nivel estructural. Y para entender un poco ello, pues digamos que es fundamental entender, digamos que nosotros como seres humanos, cómo estamos conformados dentro de procesos funcionales estructurales que son esenciales para la identificación del desarrollo humano. A nosotros, digamos que dentro de la experticia estructural o más bien de enfoque de múltiples informaciones que se pueden dar de cómo recopilamos información,
vamos a ver que vamos a tener un eje que nos va a determinar cómo funciona tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro. ¿Listo? Para nosotros poder denominar ciertas funciones cognitivas que son esenciales para el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana y nuestra vida como tal, ¿cierto? Vamos a entender que somos seres bípedos, que estamos estructurados con nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico, y dentro de lo que implica hablar digamos, de las estructuras o cómo entenderíamos nuestra estructura cerebral, hay 4 estructuras que son fundamentales en esencia. Una primera que refiere toda el área rostral, toda el área anterior de nosotros como seres humanos, que son esas áreas que están mucho más estructuradas o mucho más enfocadas en el área frontal. Entonces, si nosotros hablamos de estructuras cerebrales, vamos a empezar a entender que vamos a tener 3 estructuras esenciales adicionales, que sería nuestro sistema reptiliano, que es ese sistema más evolucionado, que se encuentra principalmente en el área más inferior de nuestro cerebro. Vamos a encontrar una estructura media, ¿cierto? Que nos va a permitir encontrar toda la parte diencefálica y toda la parte más externa, que es el área prosencefálica, más evolucionada del ser humano. ¿Listo? Dentro de lo que implica hablar el área anterior, es esa estructura, todo lo que encontramos en el área más frontal, el área más rostral de nosotros como individuos. Vamos a encontrar otra estructura que es el área dorsal. Cuando nosotros hablamos de área dorsal, son todas aquellas estructuras que encontramos en el área posterior, hablamos del área posterior de nuestro sistema nervioso, relacionado principalmente a las estructuras que se ubican en el área, digamos que el área trasera, pues, de nosotros como individuos, para hacerme entender un poco mejor. El área dorsal se ubica más en el área superior del área anterior de nuestro cerebro. Vamos a encontrar otra estructura que se denomina el área caudal, que se encuentra en el área más inferior de nuestro cerebro, que se ubica más en el área inferior de nuestro sistema. Y por último tenemos el área ventral. ¿Listo? Ventral, que se ubica más en el área inferior de la parte anterior de nuestro cerebro o de nosotros, como indicaciones un poco más estructurales. Entonces aquí les hablaba un poco desde lo que sería la evolución del incremento progresivo del tamaño cerebral, donde hablamos de lo que sería la implicación de la filogenia como cerebro. Puedes cambiar. Para entender esta partecita sin pasar ya a lo que respecta a los dominios, vamos a encontrar que dentro de lo que serían las funciones cognitivas, vamos a encontrar muchísimos dominios que son determinantes dentro de lo que sería el desarrollo humano, principalmente enfocado en nuestro cerebro, ¿listo? Y esto presenta, digamos, que ciertas estructuras que nos permiten leer, que nos permiten hablar, que nos permiten concentrarnos, que nos permiten desarrollar tareas que son implícitas propiamente a esos procesos evolutivos individuales, y que adicional lo que hace nuestro cerebro es comunicarse entre neuronas para generar como tal un proceso efectivo de respuesta y asimismo poder evocar ciertos resultados o ciertas respuestas que nos permitan desenvolvernos en nuestro entorno. Vamos a iniciar con lo que serían nuestros dominios, para lo cual pues es importante entender cómo funciona. Entonces vamos a iniciar con lo que sería la atención. La atención es uno de los dominios más importantes, por no decir que los otros no sean importantes, pero la atención es uno de los dominios que nos permiten como tal trabajar o más bien participar en el funcionamiento de las otras estructuras. La atención como funcionamiento pues va a verse entendido como una función clara, independiente, ¿cierto? Que permite como tal la activación relevante a ciertos estímulos. Vamos a tener varios tipos de atención que son relevantes en el ser humano. Aquí desde lo que implica hablar la lectura, nos habla un poco desde lo que sería esa respuesta espontánea que se provoca desde un estímulo externo, ¿cierto? Y que genera como tal una respuesta a nivel estructural. Vamos a tener una respuesta de funcionamiento para que se vea, digamos, como tal la atención, digamos, activa
que sería nuestro activador reticular ascendente, que haría principalmente pues núcleos basales y áreas corticales pues tengan una relación significativa y cuando nosotros tenemos esta disminución, Profe, estás teniendo retorno. El retorno, correcto. seguramente alguien está activo el micrófono. ¿Ya me escuchan bien? Sí, profe. Ya sí. Entonces, cuando nosotros tenemos una disminución en el componente atencional, le vamos a denominar la hipoproxexia, que lo que permite es manifestar como tal esos estímulos que son relevantes para el individuo y que de cierta manera vamos a verlo como interferencia en la concentración, generando por lo menos desorientación, tanto en las tareas que se están haciendo como en la ejecución de ciertas acciones en el individuo. Vamos a tener claramente que la atención, pues digamos, nos va a generar una información relevante en lo que sería por lo menos escuchar en estos momentos, escucharme a mí, escuchar al profesor y atender solamente en este caso a lo que les estoy indicando, atender por lo menos a estímulos ambientales como por lo menos el ruido de los pájaros. Entonces la atención, digamos que está concentrada en diferentes tipos de atención. Una, si quieres pasarlo, por favor. En esa. Ahí vamos a encontrar, digamos, unos tipos de atención que están mucho más referidos a lo que refieren los órganos de los sentidos. Entonces, los órganos de los sentidos lo que nos permiten es retener información externa para asimismo proyectarla a nivel estructural. ¿Listo? De allí, pues vamos a tener estados de alerta que son significativos para efectivamente atender a una tarea. Vamos a tener, por lo pronto, les voy a referir 4 tipos de atención. ¿Listo? Uno primero que sería la atención selectiva, que está principalmente relacionada a la capacidad de centrarse a estímulos específicos. Esto pues digamos que ignorando distractores, ¿sí? Un ejemplo sería como lo que están haciendo ustedes en estos momentos, centrando la atención a lo que les estoy indicando. ¿Listo? Como otro ejemplo podría estar relacionado a leer un libro, ¿cierto? Leer un libro en un lugar donde ustedes logran concentrarse. Están enfocados principalmente a la atención a ese libro. Tenemos una segunda atención que sería la atención sostenida, que lo que hace es mantener la concentración durante un tiempo prolongado. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Por lo menos cuando ustedes estudian o hacen, sí, estudian para un examen durante 2 o 3 horas, que es un tiempo que permite generar o mantener una atención sostenida. Tendríamos por lo menos la atención dividida, que lo que nos permite es entender una atención de más de una tarea, ¿cierto? Al mismo tiempo. Les voy a poner un ejemplo, como cuando vamos conduciendo, estamos atendiendo a lo que se está presentando al frente, como lo que está ocurriendo alrededor, ¿cierto? Entonces, si vemos que hay un vehículo, pues tendríamos que detenernos, pero adicional también podríamos estar pendiente de nuestros espejos para atender a las situaciones que se estén ocurriendo o al acercamiento de otros vehículos para no estrellar. ¿Listo? También, por lo menos, escuchar música cuando estamos estudiando es otra, digamos, otro tipo de ejemplo que tendería un poco a la atención dividida. ¿Listo? Tenemos la atención alternante, que refiere un poco más como a ese foco atencional también entre diferentes tareas. Entonces, la primera, la atención dividida, es prestar atención a más de una tarea al mismo tiempo. Pero la atención alternante refiere principalmente al cambio de foco atencional que se puede dar en diferentes tareas. ¿Listo? Como por lo menos resolver un ejercicio, ¿sí? Como por lo menos revisar información de un cuaderno. Entonces estaríamos mirando que vamos a revisar una temática, pero a la vez de pronto podríamos revisar otra temática que tenga coherencia con una dinámica en especial. ¿Listo? En la gráfica que se les está mostrando, vamos a identificar también, digamos que un fenómeno importante en lo que refiere por lo menos procesos de estimulación oyente, ¿sí? Que son elementales a la hora de entender al individuo dentro de sus procesos atencionales. Uno de los dominios que se ven altamente afectados a la hora, digamos, de
de definir un estado alterado como diagnóstico, digamos, en diferentes procesos en personas que, digamos, que pueden tener dificultad, es a nivel cognitivo, es la atención. Y la atención tiene un gran fluente de recepción en lo que respectan otros dominios funcionales. ¿Listo? Vamos aquí a tener también la priorización de control, del control y la priorización de la información, todo lo que sería ese control ejecutivo propiamente relacionado a cómo nosotros procesamos la información, ¿cierto? Cómo lo hacemos atencionalmente agradable o atencionalmente indicado para los procesos de aprendizaje de cada sujeto. Todos los focos atencionales también nos refieren, como los que les decía anteriormente, 4 procesos que son indispensables, que nos determinan también cómo nosotros podríamos atender a un elemento claro, externo, a un estímulo, y de ahí cómo podríamos codificar ese tipo de información. También dentro de los estados de orientación también vamos a encontrar la especificidad de ciertos estímulos que nos permiten desarrollar ciertas estructuras que también van enfocadas al área de la memoria. ¿Listo? Podríamos pasar, por favor. Bien, aquí les voy a mostrar a nivel estructural neuroanatómico cómo podríamos nosotros tener activo nuestro cerebro cuando hay estados atencionales. Entonces, si se dan cuenta, el estado verde es el estado de alerta principalmente que se ve activo para generar un estado de respuesta. ¿Listo? Entonces vamos a encontrarlo principalmente, no sé si se pueda observar, bueno, no porque no lo estoy proyectando, pero en donde está la primera zona, que es en el área medial, vamos a encontrar que los estados de alerta principalmente podrían estar relacionados al área o en el hemisferio derecho, ¿sí? En el hemisferio derecho, más en la zona diencefálica, donde está, digamos, toda la parte del sistema límbico, los núcleos basales, vamos a tener un componente atencional significativo que nos va a direccionar la información a otras zonas del cerebro. Vamos a encontrar otra parte verde activa, que sería toda la parte dorsolateral, principalmente en el área más medial, focalizada en el área temporal y también focalizada en el área motora. ¿Listo? En el área motora primaria, que nos va a permitir orientar, pues, digamos, esa parte atencional que es pertinente a la hora de nosotros focalizar una tarea. Creo que hay un micrófono encendido y eso nos puede... Gracias. Profe, está silenciada. Tan raro, ¿ya? ¿Ya me escuchan? Sí, señora. Ya se le escucha. Señora. Vamos a tener en el área parietal una zona de activación que está relacionada principalmente con la parte de orientación, y es toda la parte de orientación en tiempo y espacio. ¿Eso qué quiere decir? Es saber cómo me oriento yo, en qué lugar estoy y qué hora del tiempo o del día estoy. ¿Listo? Para lo cual pues me permite tener una atención clara digamos, en el diario vivir. ¿Listo? Y tenemos toda la parte atencional mucho más focalizada en lo que sería el control ejecutivo. Es decir, cómo nosotros podríamos enfatizar todo ese proceso atencional relacionado al área visual y a la proyección de la información que yo le doy a cada estímulo que estoy observando. ¿Listo? Dentro de lo que implica hablar, digamos, de sus procesos atencionales, vamos a ver que hay estructuras muy específicas como el tálamo como un centro de relevo que permite generar un estado de control de la información que está llegando a mi cerebro, y de allí me permite, digamos, enfocar esos procesos a otras zonas cerebrales. ¿Listo? Toda la parte reptiliana, que es la parte más inferior de mi cerebro, me permite generar unos estados de activación donde entra como tal la información y de ahí se empieza a distribuir. ¿Listo? Vamos a tener otras zonas, digamos, que son relacionadas por lo menos principalmente al cerebelo, principalmente al área más posterior de nuestro cerebro, donde vamos a encontrar un estado de activación también importante desde el área atencional. ¿Puedes pasar, por favor?
Aquí vamos a encontrar otra estructura. Bueno, se me pasaba a decirles, sin pasar a la otra presentación, se me pasaba a decirles por lo menos cómo funciona el cerebro, tanto, digamos, como en esas estructuras principales de la corteza prefrontal, un poco el estado de concentración y control de la conducta y todo lo que refiere por lo menos el lóbulo parietal, esta que les mostraba en el área más anterior, posterior, toda la parte de dirigir atención a estímulos importantes, lo que refiere precisamente toda la parte de tiempo y espacio, que es determinante a la parte atencional. Y algo que también es importante, nuestro sistema reticular activador, que también mantiene los estados de alerta y vigilia, que están principalmente relacionados a la zona más medial inferior de nosotros como individuos. ¿Listo? Ahora sí pasamos al lenguaje, que se me había, pues de pronto no lo recordaba. El lenguaje es una también de las tantos dominios o funciones cognitivas que nos permite entender al individuo desde lo que serían sus procesos evolutivos. El lenguaje verbal y no verbal estaría desencadenado desde lo que sería propiamente la producción, la comprensión y la utilización de un sistema que nos permite generar procesos comunicacionales, signos o palabras propiamente relacionados a cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros escribimos y vamos a tener pues unas zonas específicas, muy específicas, para lo cual pues vamos a determinar el dominio del lenguaje como una de las estructuras también muy importantes activas en nuestro cerebro. En este caso, pues la presentación nos informa un poco desde lo que sería la comunicación con otros seres humanos y que adicional también emerge desde un estado más evolutivo, desde un componente morfológico como desde un componente más fonatorio y respiratorio. ¿Listo? Es decir, de cómo nosotros evocamos una información desde nuestras cuerdas vocales y cómo nuestro organismo también desencadena, digamos, o más bien se orienta o se empalma con lo que representa, digamos, la activación cerebral. Puedes pasar, por favor. Aquí vamos a encontrar una de las, digamos que una gráfica que nos permite explorar cómo nosotros comprendemos la activación cerebral en relación a nuestro cerebro. Entonces, para nosotros entender cómo funciona el lenguaje, es importante entender cómo se genera la comprensión. Y cuando nosotros hablamos de comprensión, hablamos de la capacidad de entender a otras personas lo que dicen y escriben, ¿cierto? Entonces, ya les explico a nivel estructural cómo funciona. Tenemos otro indicador de componente del lenguaje que está relacionado a la lectura. La lectura lo que va a permitir es interpretar y comprender textos escritos que lo que va a hacer es entrar en información como estímulo, entra, codifica, se queda guardada en nuestra información en la memoria para posteriormente poder recuperar información y evocar esa misma información de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Dentro de lo que sería esa misma comprensión, la lectura pues juega un papel importante en esa parte interpretativa y de comprensión de textos que debe ser esencial. ¿Listo? En lo que respecta a la parte del lenguaje, en la expresión, cuando hablamos de expresión, hablamos de esa capacidad que tiene el individuo principalmente para la expresión de pensamientos, de ideas mediante palabras que son esenciales a la hora de la comunicación de la información. Y como cuarto elemento, tenemos la escritura, que está principalmente relacionada a esa forma o esa capacidad de expresar ideas mediante símbolos escritos, que son elementales. Ahí ustedes en la gráfica están viendo varias estructuras. Una primera estructura que está en el área más medial posterior sería el área de Wernicke. El área de Wernicke se encarga principalmente de la comprensión del lenguaje, ¿listo? Que es la que nos permite que llegue la información, lo que nos está hablando la otra persona y digamos que comprendemos lo que nos está indicando. El área de Wernicke, más específicamente orientada a esa estructura. Vamos a encontrar el área de Broca, la que ustedes están viendo en el área más anterior, son las áreas 44 y 45 en las áreas de Brodmann, desde lo que sería toda la parte frenológica o más bien de la subdivisión estructural neuroanatómica. Vamos a encontrar que el área de Broca está encargada principalmente en la participación de producción del habla, un poco lo que yo estoy haciendo. ¿Listo?
produciendo como tal información para poderles dar un mensaje a ustedes. Esa principalmente está relacionada al área de Broca. Tenemos a nuestra corteza cerebral, que principalmente pues es toda la corteza que se encuentra en la parte más superior, y allí vamos a encontrar que principalmente lo que va a hacer nuestro cerebro es integrar esa información para poder hablar, para poder leer y para poder escribir. Entonces, desde allí la importancia fundamental en lo que respecta al lenguaje es cómo nos comunicamos con otras personas, cómo aprendemos a escuchar, cómo expresamos nuestras emociones y pensamientos y cómo nosotros generamos procesos de pensamiento y de conocimiento que, digamos que de cierta manera también se focalizan en nuestra memoria. Pasamos, por favor. Dentro de lo que implica de hablar de las alteraciones o del funcionamiento adecuado del lenguaje, pues funcionamiento normal o anormal en el lenguaje, vamos a encontrar que existen múltiples disfunciones que son necesarias conocer a la hora de entender lo que sería propiamente el dominio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de las afasias, por lo menos estamos relacionando el trastorno o pérdida de la comprensión y producción del lenguaje. Normalmente cuando nosotros hablamos de una alteración que se podría ver relacionada al lenguaje, estaría mucho más enfocada a procesos traumáticos que se han dado, digamos, a nivel estructural. También vamos a ver alteraciones o afectaciones a nivel del lenguaje que se van dando a nivel evolutivo del individuo. Es decir, vamos a ver que por lo menos en los trastornos de aprendizaje hay muchas afectaciones que se podrían dar principalmente relacionadas en los procesos de desarrollo. Vamos a ver que el lenguaje es uno de los dominios que tarda mucho más en evolucionar, en desarrollarse en el individuo y que de cierta manera siempre lo vamos a ver mucho más proyectado en los procesos evolutivos de alteración en el individuo. ¿Listo? Que es, digamos, que uno de los principales factores que se ven desencadenados en lo que respecta por lo menos el lenguaje. Cuando nosotros hablamos, digamos, de las afectaciones principalmente asociadas también a la afasia, vamos a ver que la afasia como tal es un trastorno causado por el daño cerebral, como les indicaba inicialmente, y que también se podría dar por lo menos como un accidente cerebrovascular, donde vamos a ver una provocación hacia una alteración, donde va a imposibilitar el habla, donde va a haber la imposibilidad de la comprensión de palabras, la dificultad para leer o para escribir. ¿Listo? Tenemos otra alteración, bueno, digamos que también se va asociada a procesos de confusión, delirio, demencia, ¿sí? Que son exacerbados principalmente a estados confusionales de la persona. ¿Listo? Tenemos la disfonía o afonía, que es la pérdida o alteración en la voz por problemas laringios. Principalmente están relacionados a estructuras mucho más focalizadas a la parte neurológica, que también de cierta manera también se ve mucho más localizado en lo que respecta, pues digamos, el hemisferio. Vamos a tener una que está relacionada a la disfasia, que está relacionada al trastorno del desarrollo del lenguaje, que era una que les comentaba inicialmente, principalmente aparece en la infancia. Y era porque yo les decía que el lenguaje era uno de los procesos que más tardaban en desarrollarse. Lo que esperamos es que un niño a los 5 años ya tenga todo su proceso de lenguaje completamente desarrollado. Si observamos que un niño pasado los 5, 6, 7 añitos, aproximadamente de 7 en adelante, tiene alteraciones del lenguaje, digamos que va a ser mucho más complejo y difícil digamos, de hacer procesos de estimulación, ¿sí? Y digamos generar como tal una retroalimentación en el lenguaje, pero no significa que sea imposible, solamente que es importante identificar trastornos del lenguaje antes de los 5 años. Desde lo que respecta también la disfasia, vamos a tener por lo menos dificultad para las formas, para formar frases, problemas para comprender el lenguaje como tal, toda la parte de la estructura del área de Wernicke y toda la parte de la interacción o retroalimentación de vocabulario, donde se va a convertir en un proceso mucho más limitado. La dislexia es otro proceso también de alteración donde principalmente vamos a encontrar
que está la dificultad específica a relacionar la lectura y la escritura. Entonces, personas con este tipo de alteración también se ven altamente afectados en lo que respecta, por lo menos, confundir letras o palabras, leen muy lentamente, son personas que de pronto confunden las palabras cuando están leyendo, meten o generan intrusiones en palabras o omiten palabras que están relacionadas en el texto. Y desde allí, por lo menos la comprensión de textos, por lo menos si yo le estoy contando un cuento a mi hija, yo lo que voy a esperar es que mi hija posteriormente me informe qué es lo que sucedió, pero cuando tenemos un niño con dislexia, normalmente no logra este tipo de comprensión. Y por último, les voy a hablar por lo menos de la tartamudez como trastorno del lenguaje, también asociado a lo que sería la fluidez del habla, relacionado a lo que sería la repetición de sonidos y palabras, toda la parte de bloqueo, del bloqueo al hablar, ¿cierto? Se vuelven procesos repetitivos, ¿cierto? A la hora del entendimiento del lenguaje y toda la parte de interrupción del ritmo del habla, es decir, no es mantenida, sino que puede tener una fluctuación importante. ¿Listo? ¿Puedes pasar, por favor? A nivel estructural, pues vamos a tener también adicional una presentación que les muestro acá, donde pues vamos a tener, digamos, esas estructuras base, donde nos permite referir al lenguaje como una de las estructuras de dominio fundamentales, principalmente en el área medial de nuestro cerebro. Vamos a tener que el fascículo arqueado, cuando tenemos como tal estas fibras motoras en alteración, la que nos une el área de Wernicke con el área de Broca, vamos a tener una interferencia la cual pues va a ser significativa como alteración porque no nos va a permitir codificar la información o evocar la información. ¿Listo? Entonces va a haber como una fractura importante y esto pues va a generar ciertos hallazgos principalmente relacionados a el desarrollo tanto del lenguaje como lo que sería por lo menos relacionado a un proceso, digamos, relacionado por algún trastorno que se pueda dar posterior a un traumatismo. ¿Listo? Desde allí, pues vamos a encontrar nuevamente nuestra área Wernicke como comprensión del habla, el área de Broca, como toda la parte de codificación del habla y la producción del lenguaje. Vamos a tener en el área más posterior, que es en el área más, en el área donde encontramos el área occipital, toda la parte de procesamiento de información auditiva y visual, ¿listo? Principalmente en el área parieto occipital, principalmente relacionado a la parte auditiva y el área principalmente temporal, también es importante para todo lo que sería el procesamiento de la información y todo lo que sería el procesador del lenguaje escrito, que está también relacionado principalmente en los núcleos basales, es decir, en la base de nuestro cerebro, inmediatamente dentro de lo que sería la producción del lenguaje. ¿Listo? Pasamos. Y aquí, pues vamos a tener una presentación que nos permite entender un poco más cómo, digamos, desde lo que serían incluso las praxis que llegan en un momento, cómo podríamos encaminar pues esos estados claros de desarrollo. ¿Listo? Uno de los procesos más importantes de codificación de la información se ven relacionados a cómo yo interactúo principalmente en el desarrollo de la producción del habla. ¿Listo? Pero creo que esta presentación está más está enfocada a praxias. Si quieres, pásame a praxias y ya miramos por favor. Porque ¿Praxias no está? Ah, ya, ahí, ese. Yo dije, pero ¿por qué? Listo, praxias. Vamos a ver que las praxias son, incluso cuando nosotros revisábamos sus trabajos en la fase 1, nos dábamos cuenta que ustedes estaban haciendo una interpretación de las praxias que de cierta manera nos permitía entender cómo ustedes entendían como tal cada dominio, ¿cierto? Y cómo le daban una ejemplificación como tal. Pues les voy a contar que las praxias son uno de los dominios también importantes, igual digo, vuelvo y reitero, todos los dominios son fundamentales, pero las praxias nos permiten orientar toda la parte de control motor y principalmente interconexión
existe tanto de nuestro cuerpo, en nuestra periferia, como de nuestro cerebro. Vamos a ver que las praxias lo que hace es programar y controlar como tal el movimiento. ¿Listo? Aquí pues vamos a ver que se realizan movimientos en sentido, es decir, que la persona es consciente qué tipo de movimiento va a realizar y adicional que va a tener una coordinación, por lo menos la coordinación de la marcha, ¿cierto? Algo que es muy importante cuando nosotros hablamos de las praxias, vamos a tener varios tipos de praxias que son elementales a la hora de entender cómo se estructura a nivel cerebral. Una de las primeras praxias son por lo menos las praxias idiomotoras, que están relacionadas principalmente a los movimientos simples aprendidos. Un ejemplo, cuando nosotros nos cepillamos los dientes, estamos hablando de lo que serían esas praxias idiomotoras, o como cuando nosotros de repente saludamos a otra persona con la mano. Ya sabemos que el modelamiento de saludar es darle la mano a la otra persona, ¿sí? Principalmente, digamos, de lo que respecta al movimiento. Lo que respecta por lo menos las praxias constructivas están relacionadas principalmente al organizamiento de movimientos, por lo menos para construir algo o para la copia de figuras, por lo menos cuando nuestros hijos o nosotros estamos haciendo, armando un rompecabezas, está relacionado más claramente a lo que serían esas praxias constructivas, que son elementales para lo que sería la ejecución y la planificación del movimiento. ¿Listo? Tenemos las praxias idiomotoras, principalmente relacionadas a la organización y la secuencia de acciones para realizar una tarea. Entonces, va mucho más relacionado al área frontal, como por lo menos lo que permite ejecutar una acción como hacer una ensalada, hacer el almuerzo, como preparar un café. Entonces, ¿yo qué necesito para preparar un café? Necesito ciertos elementos y eso va a tener unas secuencias que a nivel motor, pues yo tengo que integrarlas para poder ejecutar como tal la tarea. Para lavarnos las manos, nosotros necesitamos tener praxia ideatoria para que precisamente nos permitamos lavar las manos de manera adecuada y eso va a generar unos pasos. Y por último, les voy a referir las praxias orofaciales. Las praxias orofaciales va a ser digamos que es una forma de entender el movimiento o el sistema motor como la realización de movimientos con la boca, con los ojos, con la lengua, con la parte más rostral, digamos que del músculo de nuestro rostro, ¿cierto? Y que desde allí esto nos va a permitir toda la parte orofacial, que es lo que normalmente se trabaja con niños con trastorno del lenguaje, para principalmente estimular toda la parte del habla o la parte gesticular de comunicación. ¿Sí? Un ejemplo podría ser por lo menos soplar una bomba. Otro ejemplo podría ser por lo menos cuando soplamos la sopa que está muy caliente, está relacionado a esas praxias orofaciales. Y que vuelvo y reitero, en su mayoría de casos siempre se trabaja con niños con trastornos del lenguaje. A nivel estructural, ahora sí la siguiente presentación, profe. Vamos a tener, digamos que una estructura que es bastante clara en lo que respecta a nuestro funcionamiento cerebral y son 3 estructuras elementales. Uno, toda la parte de la corteza parietal, la corteza parietal en el área más posterior de nuestro cerebro, del área superior, la corteza premotora, principalmente relacionada a toda la parte de la corteza medial superior, la corteza motora primaria y secundaria, ¿cierto? Y toda la parte de la activación del cerebelo, donde vamos a ver toda la parte de control y coordinación del movimiento y vamos a tener a nuestro lóbulo frontal. En lo que respecta en la imagen, ustedes van a encontrar que en el área medial vamos a encontrar la corteza motora. Esto lo que va a hacer es principalmente emitir información que es relevante, ¿cierto? Para que se realicen movimientos. Vamos a tener al área motora suplementaria que está mucho más enfocada del área central al área anterior de nuestro cerebro, del área principalmente relacionada al área frontal, al lóbulo frontal,
donde vamos a tener toda la parte o la responsabilidad, como la presentación misma lo dice, de la preparación, ejecución, monitoreo de movimientos complejos que ya han sido aprendidos anteriormente. La corteza premotora la vamos a tener más en el área medial, frontotemporal, principalmente relacionado en lo que serían movimientos específicos, controlados, como por lo menos, que les digo yo, coger un lápiz, ¿cierto? Y hacer escritura. Por lo menos en la corteza frontal posterior, principalmente dentro de estados de asociación, de los estados de asociación del área más posterior con el área anterior, vamos a encontrar toda la parte de planificación del movimiento, de cómo nosotros hacemos por lo menos lo que yo les hablaba hace un momento, en lo que respecta por lo menos las prácticas construccionales, de cómo voy a construir yo por lo menos un rompecabezas, o cómo voy yo a pintar una imagen. ¿Listo? Dentro de lo que respecta a la corteza parietal que les mencionaba hace un momento, principalmente lo hallamos o lo entendemos como la participación de la planificación de movimientos asociada también al área frontal. Entonces, lo que respecta por lo menos a la corteza premotora, principalmente relacionada al área más anterior del área frontal de nuestro cerebro, vamos a encontrar toda la parte de organización del movimiento antes de ejecutarlo. ¿Listo? ¿Cómo organizamos nosotros el movimiento? Por lo menos hay procesos del movimiento que son voluntarios e involuntarios. Cuando hablamos de procesos voluntarios, es que nosotros vamos a hacer una ejecución que digamos que le damos la orden para ejecutar la acción. Y cuando es involuntaria es algo que es aprendido, como por lo menos manejar la bicicleta, manejar por lo menos el carro, ¿sí? Que son aprendizajes ya aprendidos posterior, digamos que para generar un movimiento voluntario. El lóbulo frontal, para terminar ya con esta primera parte, es toda la parte de control de ejecuciones, principalmente de las acciones voluntarias. El área frontal, digamos que nos va a enfatizar todo lo que serían esas acciones voluntarias que son controladas, distinto a lo que haría por lo menos los núcleos basales, que es más de la parte de coordinación y la parte del cerebelo, la parte de coordinación del movimiento, que pues digamos que tendría un procesamiento de información completamente diferente. Acá para recordar y para terminar esta primera fase de los dominios, toda la parte dentro de lo que serían las praxias, el lenguaje y la atención, son 3 dominios o son 3 funciones que son elementales y que no participan individualmente. Todos los dominios, digamos que de cierta manera están trabajando en conjunto para que podamos desarrollar tareas de alta complejidad y tareas de aprendizaje. ¿Listo? Muchas gracias. Vamos a dar continuidad con nuestra compañera. ¿Qué más, estudiantes? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ahí me ven? ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, señora. Listo. Bien, eso, y los demás. Qué bueno, me alegra. Solo que yo no veo la presentación, mi profe María Fernanda. Ya Creo que... proyecto no. listo. Ya. Pero bueno, antes de, me presento con ustedes. Mi nombre es María Fernanda Sánchez. Soy psicóloga de la Universidad Católica, especialista en neurocine, diagnóstico neuropsicológico y magíster en neuropsicología clínica. Cuento con 4 años de experiencia en docencia universitaria y 2 de esos 4 años aquí en la UNAT. Tanto estoy en ese momento haciendo acompañamiento en el curso de neuropsicología y también acompañamiento en prácticas profesionales de psicología. Entonces estoy en ambas partes. Entonces, bueno, continuando con nuestra presentación del día de hoy, que quiero contarles cómo la han visto hasta el momento, qué les ha parecido. ¿Los escucho? Chicos, ¿están ahí? Sí, señora. Buenas Listo. tardes, sí señora, aquí estamos. Bien, excelente. Entonces, ¿cómo les ha parecido la presentación hasta ahora? Bastante interesante. Bastante interesante. Ok, listo. O sea, quiere decir que el micrófono
está activo. Bien, excelente. Porque yo los voy a necesitar, el micrófono de ustedes. Bien. Ahora, vamos a una parte de noticias. Bueno, quiero que me confirmen algo. Voy a dibujar una línea. ¿Ven la línea que dibujé? Aquí, de negro. Sí. Sí, Ah, eso, señora. perfecto. Es importante, o si no, estamos complicados. Bien, a mí me gusta como dibujar cuando hago cualquier presentación o cualquier explicación como si esto fuera un tablero. Y amo porque Teams tiene la opción. Ahora, les pido perdón a mis dibujos, de una vez lo digo, no estudiarte. Pero la idea es que se entienda el tema de nocias, ¿no? Pero quiero preguntarles más bien a ustedes primero, antes de cualquier cosa. Pero ustedes, ¿qué son nocias? ¿A qué les suena? ¿Qué han leído? ¿Qué han escuchado? Sé que entregaron un trabajo hace poquito de un video donde habla pues precisamente de cómo se aplican las nocias en el día a día. Entonces los quisiera escuchar. Cualquier cosa, no pasa nada. Señor, eso habla de la conciencia. Nocias, conciencia, ok. ¿Qué otra idea tienen? Conocimiento Em, intelectual. Como Conciencia intelectual. esa capacidad que tiene el cerebro para interpretar la información que pues recibimos a través de los sentidos. ¿O por ahí? ¿Qué otra idea tienen? Bien. Hola, Giselle. Ok. Hola, y teniendo en cuenta eso, pues existen diferentes tipos de agnosia dependiendo del sentido que esté, bueno, afectado, si es una agnosia, ¿no? Entonces está una agnosia visual, auditiva, táctil. Va por ahí, ok. Listo. Súper. Debería hacerte el control, Giselle, y que me ayudes a dibujar, ¿no? No, tampoco soy muy buena dibujando. Soy Ah, no, perversa. mal. Mentira. No pasa nada, te agradezco. ¿Quién más Vale. quisiera, quién más quisiera añadir a lo que dijo la compañera? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vas? Hola, Robinson. Bien, profe, y saludo a los compañeros también. Profe, las nocias pues, son la capacidad cerebral para reconocer estímulos sensoriales previamente aprendidos como personas, como sitios, objetos, pues a través del oído, a través de los sentidos como la vista, como el tacto, como el gusto y también como el olfato. ¿Ok? Bien, ¿Ok? súper. ¿Sí? Aunque Profe, bueno, buenas tardes. aprendidos, no necesariamente, pero voy por ahí. Buenas tardes. ¿Quién? Muy buenas Soy tardes, Marta profe. Narváez. Ellas son fundamentales para interactuar con el entorno. Sí, son muy fundamentales para interactuar con el entorno. Correcto, pero ¿cómo? ¿De qué Es manera la son fundamentales? capacidad de reconocer y comprender. Ok, listo. Sí, exacto. Bien, Marta, súper bien. Orlando, ¿y quién levantaste la mano, pero la Buenas bajaste? tardes. Buenas Ah, tardes. Bueno, ¿cómo estás? muy bien. Bueno, yo Me entiendo alegra. por la hipnosis que son procesos mentales que permiten identificar, reconocer y dar significado a estímulos sensoriales como objetos, sonidos, reconocer rostro. Eh, Tiene que ver también con el tacto, lo que tiene que ver con los sabores o texturas. Perfecto, súper bien. Ok, súper, me encanta. Entonces, no sé si quieres decir algo más, Orlando, o quieres bajar la mano. Listo. Bien, las agradezco un montón y amo que participen. Hace que el dinamismo en la clase sea bien chévere. Entonces, todo lo que me han dicho es completamente cierto. Las nocias lo que nos permite a nosotros es procesar la información sensorial que nos llega a través de la percepción de estímulos. Pero, ¿cómo el cerebro las procesa? Esa es la pregunta, ¿no? Porque obviamente a nivel de conceptual del proceso, que todos la tienen clara y me encanta, eh, se suena de esa forma y corresponde a la verdad, a la certeza. Pero el cerebro, ¿cómo hace ese proceso? Y resulta y pasa que es bien interesante. Fíjense, nomás, yo, perdónenme, por lo general cuando dibujo un cerebro parece una almeja, sí consciente.
Algún día voy a aprender, creo. Pero bueno, sé que parece una almeja. Así que les pido perdón. Entonces, resulta y pasa que el estímulo, voy a colocar aquí otro color. Listo. El estímulo entra, pues, toda la parte, por toda la parte del tallo cerebral, ¿no? Todo este lado. Entra la parte de la vía aferente. ¿Si habían escuchado ese término? ¿Vía aferente? No. No. ¿No? Ok. Hoy es un buen día para aprender niños. Entonces, vía VA, vía aferente. ¿Qué es vía aferente? Aferente está vía aferente y vía eferente. Entonces, vía aferente es toda la información que entra al cerebro a través de los estímulos. Eso es vía aferente. Vía eferente es toda la información que sale. Entonces, toda la información que se entra, colocamos una flecha. Y toda la información que sale, otra flecha. Entonces, vía aferente entra, vía eferente sale. ¿Sí? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué la menciono? Porque en la vía aferente entra la información sensorial, es decir, la luz, por ejemplo, que eso es un estímulo nocivo de percepción sensorial. Entonces, la vía aferente entra la luz al cerebro y lo que hace la corteza es todo, básicamente todo esto, literal que les estoy señalando con la linternita, es procesar y dar significado a esa luz o a esa información. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Sí, profe. Listo. Excelente. Entonces, una vez que se procesa esa información, el cerebro envía un comando para que se ejecute en el cuerpo humano. Esa es la vía diferente. Es decir, ya sé qué hacer. O sea, básicamente el cerebro es, esto significa tal cosa, y ahora con esto que tiene un significado, necesito que hagas lo siguiente. Entonces, ya teniendo ese comando del cerebro, ese comando se envía de nuevo por toda la parte de tallo cerebral, que es ese tubito que estamos viendo acá, literalmente. Parece un tubito, por eso se le llama tallo. Envía la información por todo el tallo cerebral y a través de los nervios, pues el cuerpo No se empieza a emitir escucha, una acción. maestra. Dime, ¿no se escucha? ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí. señora, Acá se está escucha escuchando. perfecto. Ah, listo. Entonces, Orlando, es tu internet posiblemente. Entonces, vía frente, entra la información, se procesa en el cerebro, se le da un significado, el cerebro emite una orden directa prácticamente al cuerpo humano de acción como tal. Y en la vía diferente es por donde sale ese significado, ya el estímulo tiene un significado, tiene una razón de ser, para pues que posteriormente el cuerpo humano ejecute esa orden dada por el cerebro. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, Sí, señora. sí, listo. Bien, si no me doy a entender, no tengan miedo de avisarme. No pasa nada. O sea, la idea es también explicarlo de la mejor forma. La profe María Fernanda no se escucha bien. Orlando, el resto de tus compañeros sí me escuchan. Creo que es tu internet. Ah, eliminé, eliminé parte del cerebro. Listo, volvamos. Una vez teniendo presente pues las generalidades de la vía aferente y eferente, porque pues la generalidad es un poquito más mayor, pero no pasa nada. La idea es tener un poquito claro la base para poder explicar esto. Entonces, una vez teniendo claro eso, nos vamos a centrar en la vía aferente. Acuérdense que vía aferente entra. ¿Listo? Entra la información desde el tallo cerebral al cerebro. Vía aferente. Entonces, estamos en la vía aferente y entra información. Deben un estímulo sensorial, cualquiera. ¿Quemarse? La sensación la sensación en el cuerpo de quemarse, ¿sí? Sí, la sensación de ese cuerpo de quemarse. Coger una olla caliente. Listo, súper. Bien. Lo interesante del cerebro humano es que el cerebro humano no actúa de manera individual, sino que actúa mediante una programación por procesos. Es decir, por ejemplo, en el tema que tú dices de quemarse, el quemarse, pues tiene participación en la corteza visual, ¿no? La corteza visual se localiza en el lóbulo occipital, que es donde les estoy señalando acá. Voy a cambiar de color acá.
Entonces, lóbulo occipital, esto que señalé acá. Voy a marcarlo. Puede que la parte de tema de propulsión tal vez esté desfasada en mi caso. Pero bueno. Entonces está la corteza visual primaria, la corteza visual secundaria y la corteza visual terciaria. ¿Sí? Entonces, 1, 2 aquí en la mitad y 3. ¿Qué función cumple la corteza visual? La corteza visual, la función que cumple es procesar la imagen que entra por el cerebro. Algo interesante de las náuseas y que nos enseña en el estudio neuroanatómico y neurocientífico de esta parte es que los sentidos como los ojos, como los oídos, son más que todo un compartimiento, digámoslo de esa manera, del sentido como tal, pero el procesamiento y lo que nos da la garantía de escuchar, de ver, de tocar, no son los ojos, no son los oídos, no son las manos, sino es el cerebro. ¿Sí sabían ese dato? Más o menos. ¿Más o menos? O sea, más o menos es, si sabían el dato o más o menos se entiende. Sí, lo entendía más o menos, o sea, no tengo toda la información, pero sí sé que es como el procesamiento y no es como, como cuando se dice que no, la realidad no es toda, no es la misma para todo el mundo porque es como la percibe nuestro cerebro. Más o menos va por ahí. Por ahí, por ahí. Entonces, Tutora, dime. perdón, o sea, es como cuando a una persona le amputan una pierna. La parte del cerebro está intacta, por eso es que la persona sufre el síndrome de que siente la pierna, ¿cierto? Aunque la pierna Sí, no esté. ¿Es algo así? correcto. Es algo así, va por allá, que eso es el síndrome del miembro fantasma. Em, em, Eso fue descubierto por Ramachandran, que fue un neurocientífico, no, un neurólogo, hace un tiempo. Y es bien interesante ese estudio. Pero bueno, ese chisme neurocientífico que si quieren después se los cuento, se los debo. Pero sí, va por ahí. Muy bien, exacto. O sea, básicamente los órganos, ¿sí? Y la piel, también toda la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, entonces ahí entra también la piel. Lo que lo que terminan siendo es un compartimiento. Claro, si el compartimiento tiene fallas, digamos, si el ojo tiene algunas fallas, si el brazo, si el oído tiene alguna falla, pues eso también implica una alteración en la manera como escuchamos o vemos. Pero el que garantiza, el órgano que garantiza realmente de que se pueda ver, se procese bien las cosas, los colores, los tamaños, digamos aquí, estamos en la corteza en el lóbulo occipital, perdón, la corteza visual. El que garantiza que se pueda procesar el tamaño, el contorno, fondo, figura fondo, o sea, saber si algo está cerca, si algo está lejos, si algo está brillante, si algo es opaco, si algo es grande, si algo es chiquito, si algo es azul, amarillo, es el cerebro, no los ojos como tal. Es decir, si sacamos los ojos como quitar el órgano, los ojos solos no garantizarían la vista. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Listo. De ahí que, por ejemplo, algunas personas que no nacieron ciegos, sino que adquirieron la ceguera por X o Y accidente, manifiestan que tienen sueños, aunque no pueden ver, si tienen sueños donde están viendo. Y eso se explica algo similar al síndrome del miedo fantasma que decía nuestra compañera, porque la corteza visual, la corteza occipital, porque él no tuvo, supongamos que fue una persona que no tuvo un accidente en esta área, está intacta. Entonces quiere decir que la capacidad para procesar estímulos visuales sigue estando en la persona, en el ser humano. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, chicos. Listo. Entonces, ya teniendo eso presente, toda la parte de vía frente, ¿no? Entonces, entra los estímulos por la vía frente y el ejemplo que nos dio la compañera Giselle de cuando se quema. Entonces, primero es procesar la escena, ¿no? Que es básicamente yo acercando mi dedo a la olla caliente. Entonces, esa es una escena que pues, se procesa de manera visual, no hay nada que hacer. Es importante la imagen. Entonces, eso se procesa y pasa primero por la corteza visual primaria, secundaria y terciaria que se encargan. Voy a pasar un poquito rápido porque yo sé que esto tiene una explicación mucho más de fondo, pero por temas de tiempo no se podría, porque hay que ver dos procesos más. Pero la corteza occipital se encarga de
darle una forma, básicamente, a esa escena. Porque mientras que la información no haya entrado, yo no tengo ni idea de qué es lo que estoy viendo. Es decir, la corteza occipital lo que permite es lo que yo les decía, darle tamaño. Entonces, si la olla está chiquita, si está grande, si es una olla, no es una olla, o sea, toda esa información se procesa acá. Entonces, si el color de la olla, si la olla está cerca mío o está lejos mío, entonces todo eso se procesa aquí. Ahora, no se procesa que eso es una olla, es decir, en la parte de nominal de qué es eso, una olla, eso no se procesa en el occipital, se procesaría en la parte del lenguaje. Lo que nos da otro término nuevo, o sea, aparte de vía aferente y aferente, vamos a ver un término nuevo acá y es la vía del dónde y la vía del qué. Entonces, esta es la vía del qué. Ya les explico por qué. Y esta acá, la segunda, es la vía del dónde. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Básicamente en eso se encarga la vía del qué, literalmente. ¿Cuál es el nombre, el significado o el recuerdo de lo que estoy viendo? Y la vía del dónde es dónde está. Entonces, la vía del qué tiene una participación entre el lóbulo occipital y este es el frontal que voy a señalar acá. Entonces, entre el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Es esto que estoy señalando aquí. Lóbulo temporal. ¿Sí estamos bien hasta acá? ¿Me escuchan? Sí, Sí, señora, sí, vamos estamos bien. viendo. Sí, estamos Listo. bien. Listo, súper. Entonces, tal y como nos explicó la profe nos había explicado unas diapositivas atrás, que en el lenguaje pues existe el área de Broca y el área de Wernicke. No sé si se recuerdan eso. Entonces, el área de Broca se encuentra en el lóbulo occipital, sobre todo entre lo que es la corteza prefrontal y la corteza motora primaria, que se encarga de toda la parte de gesticulación y articulación del lenguaje. Y el área de Wernicke se encarga del significado. Muy resumido, sé que estos son dos términos mucho más profundos, pero resumido, es el significado. Entonces, la vía del que está entre la corteza occipital y el área de Wernicke. Es decir, le estamos dando significado a eso que estamos viendo. Entonces, lo estamos viendo, volviendo al ejemplo de la olla, es de quemarse, pero si solamente me quedo en procesar lo que estoy viendo, no tengo ni idea si eso es una olla o no. ¿Cómo yo sé si es una olla o no? Pues cuando el lóbulo occipital conecta con el área de Wernicke. Es decir, Wernicke nos da el nombre de lo que estoy viendo. Ah, eso es una olla y la olla funciona para cocinar. ¿Sí estamos claros hasta acá? Sí, señora. Tutora, una pregunta. Y Pregunta. cuando sucede lo contrario, por ejemplo, en los diabéticos que tienen el síndrome del pie diabético, que ellos, aunque se quemen, no lo sienten, eso es porque ya está afectado el cerebro, no es por otra cosa. Habrá que mirar, porque pues el significado puede darse de muchas maneras. Puede darse por una parte de insensibilidad de la piel o puede darse por una falla en el procesamiento sensorial del cerebro. Depende. Gracias. Dale. Entonces, bueno, ya tenemos el significado de eso que estoy viendo es una olla y la olla sirve para cocinar. O sea, así de por partes es que procesa el cerebro, sí. Sino que ustedes dicen como, wow, qué proceso tan largo. Sí, es un proceso largo, pero el cerebro tiene la capacidad de hacerlo en milisegundos. Es una máquina increíble y pues la intención también con la profe es que ustedes se enamoren un poquito más de este órgano y por eso termina siendo tan fascinante estudiar. Entonces, ya teniendo el tema de sé lo que estoy viendo, sé para qué funciona, que es la vía del qué. Entonces nos vamos a la vía del dónde. ¿Dónde está? ¿En qué parte específicamente, temporoespacialmente hablando, se encuentra la olla que me está quemando? ¿Sí? Ese es el procesamiento gnóstico. Es bien interesante. Entonces, hoy aquí. Listo. Entonces,
ahí vamos a la vía del dónde, de ubicación. Es decir, el objeto que estoy viendo está al frente mío, está detrás mío, está arriba, está abajo. Literalmente, toda esa parte de ubicación, tanto de coordenadas como tanto de coordenadas como norte, sur, oriente, occidente, como coordenadas más simples como al frente, detrás, arriba, abajo, ¿sí? Tiene su conexión entre el occipital y el parietal. Entonces, mientras que la vía del qué tiene conexión del occipital al temporal, la vía del dónde tiene conexión del occipital al parietal. ¿Listos? Que es el que les estoy señalando acá, que es un nuevo compañero que se une a la clase. ¿Sí estamos bien hasta acá? Sí. Listo, bien. Entonces, ya teniendo también la información de si está arriba, si está abajo de mí, si está adelante, si está atrás, entonces ahora estamos en la parte de sensación cutánea, es decir, la sensación de que me quemé. Entonces, la sensación de que me quemé depende de la corteza sensorial, tanto primaria como secundaria, ¿sí? Que es donde llega toda los circuitos nerviosos de la comunicación neuronal, llegan a estas zonas y se encargan de procesar esa información táctil. ¿Sí estamos claros? Es decir, esa sensación de frío, calor, quemarme, dolor, todo ese lado se procesa en esta zona que les estoy mostrando o dibujando. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, no. Sí, señora. Ese es el... Ok, gracias. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se procesa la información sensorial en el cerebro. También luego viaja por toda la parte de memoria para recordar que esa olla me quemó y que me dolió. Entonces, eso tiene que ver con memoria, pero ahorita vamos a ver memoria. Ahora, las estructuras específicas de las nocias, pues ya vimos algunas, ¿no? Está la parte de la corteza visual, está la parte de la corteza táctil, está la parte también de la corteza auditiva que se encuentra aquí en el temporal. Y está la parte también de la corteza gustativa, que está si no estoy mal, está en el circuito de Papez, pero no sé, la profe me corrigía en llegado caso, si me llegó a equivocar. Pero esas son las estructuras o las áreas más conocidas relacionadas con la parte de percepción sensorial. ¿Sí vamos bien? Circuito de Papez. Sí, sí. Listos. Entonces, ¿sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Un Listo. poquito ahí por la terminología. Yo sé, somos conscientes. Es un procesito y también implica echarle una leíta después. Bueno, mirar un poquito el tema. Voy a avanzar. Funciones ejecutivas. Listo. Voy a avanzar un poquito más rápido porque el tiempo se me fue. Como rato. Entonces, bueno, tenemos las funciones ejecutivas, pero quiero preguntarles a ustedes qué han escuchado acerca de funciones ejecutivas. Es un proceso interesantísimo, aunque en mi caso personal no es mi favorito, pero sí es mi segundo. Mi segundo favorito. ¿Qué han escuchado ustedes de funciones ejecutivas? Preocupación, no escucho nada. Dale. Son las encargadas de ordenar, de organizar, de dirigir. Ordenar, organizar, dirigir. Ok. Orlando, te escucho. Son procesos cognitivos que permiten planificar, tomar decisiones, resolver problemas, controlar impulsos y adaptarse a situaciones nuevas. Adaptarnos a situaciones nuevas. Ok, bien. ¿Qué más han escuchado de las funciones ejecutivas? Puedes bajar la mano. Que se desarrollan gradualmente desde la infancia, alcanzan su madurez en la edad adulta y pueden ser entrenadas y mejoradas con la práctica. Ok, sí.
Es de planificar, manejar, controlar o resolver conflictos. ¿Listo? Súper. Son como ese conjunto de habilidades que, pues que nos ayudan como a tomar decisiones o resolver problemas. Es como dicen así coloquialmente, como el director de la orquesta, en donde está el control inhibitorio, entonces se encuentran en la corteza prefrontal, se desarrollan con el paso del tiempo, por ejemplo, por eso hay chicos o los bebés o los niños pequeños difícilmente tienen como esa capacidad de autorregularse o de tomar decisiones o planificar, entonces son eso como el director de la orquesta. Es la mejor manera, sí, es la mejor analogía para explicar funciones ejecutivas. Súper bien. Sí, exacto. Por eso, pues, ejecutivo de ejecutar, de llevar a cabo. Tiene una importancia gigante. Ahora, las funciones ejecutivas, probablemente puede que me puedan responder, si no, no pasa nada. ¿En dónde se encuentran principalmente hablando? En el lóbulo frontal. Correcto. Correcto. ¿En todo el lóbulo frontal? En la corteza. Sí, la corteza, bueno, la corteza es donde están todos los lóbulos, pero ¿en todo el lóbulo frontal entero o en qué parte específicamente? Ok, resulta pasa que el lóbulo frontal se divide en dos, la corteza motora primaria y secundaria y la corteza prefrontal. Entonces, la corteza motora, que es cuando la persona se explica praxias, que forman parte del lóbulo frontal, de hecho, y la parte de la corteza prefrontal, que es más o menos como esta partecita. Creo que es incluso un poquito más ancha, pero déjamelo acá. Entonces, la corteza prefrontal está el órbito frontal, dorso lateral y entromedial. Entonces, O de órbito frontal, sí, O de órbito frontal, D de dorso lateral, V de ventro medial. ¿Sí? Entonces, en órbito frontal, en dorso lateral y el ventro medial es donde se localizan y se encuentran las funciones ejecutivas. O sea, yo les diría en dónde se encuentra cada una, o sea, qué funciones ejecutivas se encuentran dónde, pero cuestiones de tiempo queda un poquito complejo. Ahora, ¿cuáles son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas es la capacidad inhibitoria, que algunos lo mencionaron, que es la capacidad que tenemos de frenarnos, de contenernos. Un ejemplo que me gusta explicar mucho es, supongamos que alguien nos insultó, ¿sí? Pero es alguien, no sé, nuestro jefe nos insultó, más fácil. Entonces, claro, la parte inhibitoria del cerebro lo que nos permite es evitar devolverle el insulto porque es nuestro jefe y no queremos terminar sin todo, ¿sí? Entonces, nuestro jefe es que usted es un estúpido. Si uno no tuviera la condición inhibitoria, no diría usted es un gran, no voy a decir una grosería, pero uno la diría, ¿sí? Pero la parte inhibitoria lo que nos permite es precisamente evitar devolverle el insulto. Es decir, no, yo no le puedo decir a mi jefe, o sea, si mi jefe me dice usted es un estúpido, yo no le digo usted también es un, no, sino que digo, respira, uy, y ya, me calmo, me la interiorizo y continúo con mi vida. Eso es lo que permite la parte inhibitoria. Permite más cosas, pero es un ejemplo. Está también la capacidad de planificación del comportamiento. Es decir, el paso a paso de lo que voy a realizar y cómo lo voy a hacer. No solamente a nivel motor, sino también a nivel cognitivo. En el tema de, por ejemplo, voy a dictar una charla, una conferencia a un público. Entonces, la parte de planificación lo que permite a mí es saber, bueno, qué voy a decir primero, qué voy a decir el segundo, qué voy a decir de tercero, y a medida que lo voy haciendo, también sigo planificando y sigo pensando el paso a paso de lo que voy realizando. Esa es la parte de planeación. Entonces, tenemos inhibición, planeación. La otra es toma de decisiones. Es decir, con esto que he planeado, el paso a paso, ¿qué tengo que hacer para llevarlo a cabo? Eso es toma de decisiones. Y pues hacerlo de la manera correcta. Es decir, la toma de decisiones implica conocer todos los pros y los contras.
que eso tiene que ver muchísimo con el razonamiento del procesamiento cognitivo que nos da las funciones ejecutivas. Entonces, toma decisiones es bueno. Y desde lo más básico, como, ¿qué me conviene más? ¿Helado de chocolate o vainilla? Hasta algo más complejo como, ¿le termino o no le termino? Que eso es algo siempre complejo. No es una decisión tan sencilla. O me separo o no me separo. Es una decisión siempre difícil. O dejo, renuncio o no renuncio. Entonces, eso de toma de decisiones se permite, o sea, gracias al funcionamiento ejecutivo. Entonces, inhibición, planeación, toma de decisiones, memoria de trabajo. Ese es otro proceso dentro del funcionamiento ejecutivo. Algunos lo colocan dentro del funcionamiento ejecutivo, otros autores lo colocan dentro de memoria, como tal. Pero yo me quedo con los que lo toman como funcionamiento ejecutivo. ¿Por qué motivo? Ejecutivo, pues tiene que ver muchísimo con el tema de acción, ¿no? Con el tema de ejecutar, de llevar a cabo. Entonces, por eso memoria de trabajo es más ejecutiva que memoria. ¿Por qué motivo? Memoria de trabajo, ¿en qué consiste? Memoria de trabajo consiste en coger la información que nos dan de manera inmediata de una vez y procesarla y ejecutarla para realizar una tarea. Por ejemplo, el mejor ejemplo que tengo es, supongamos que ustedes están trabajando, ¿sí? Y llegan sus jefes y le dicen, necesito que hagas esto para allá. ¿Sí les ha pasado? Para allá es inmediato. ¿Me escuchan? Sí, sí, se te está escuchando. Sí, Listo, maestra. los demás. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, ¿les ha pasado o no les ha pasado? Sí, me ha pasado. A Exacto. diario. A diario. A veces con grupos de la universidad, a veces con grupos. Hagan esto ya, que se envíe ya y uno tiene que agarrar toda la información y poder responder enseguida. Terrible a esos docentes que hacen eso. Yo no. Pero sí, ese es mi memoria de trabajo, correcto. Entonces, lo que implica es yo retener esa información que me están diciendo en ese instante y de una vez usarla. Pero, ¿cuál es la diferencia entre memoria de trabajo y memoria a corto plazo, por ejemplo? La diferencia es que esa información yo la desecho. En memoria de trabajo esa información la desecho. Es decir, me dicen que tengo que hacer una tarea, ya la hice, ya. No uso más esa información. Eso es memoria de trabajo. Y es memoria de trabajo porque literalmente de una vez, a medida que estoy recordando la información, digámoslo de esa forma, estoy ejecutándola, estoy haciendo algo con esa información que me están dando de una vez, al tiempo. En cambio, en memoria sola, eso no sucede, sucede aparte. Dime, Orlando. Profe, yo llevo como población un ejemplo, es que eso, pues a mí a veces me preocupa, a veces también eso que usted está diciendo, porque a veces manejo tanta información que en el momento, pues, que estoy trabajando, voy construyendo y haciendo las cosas, pero después como a los 2 días ya no me recuerdo, yo qué hice esto y por qué me está pasando que a mí eso estoy nulo. Me toca como otra vez retomar, volver a leer para después para poder llevar esa información al otro tipo de memoria para que yo pueda recordarla y pueda ya compartirla en otro entorno, porque una vez siempre comparte estos temas de psicología, como yo soy educador, con los compañeros. Mire, ese niño tiene tal problema, entonces me toca retomar leer otra vez de nuevo para poder aplicar eso allá en el sistema educativo. Sí, eso pasa también muy seguido. Exacto, Orlando. Y es un buen ejemplo. Ahorita lo voy a retomar, el ejemplo que me das, en la parte de memoria. Hablando de memoria, hay que seguir. Entonces, bueno, memoria. Hasta acá, obviamente, muy, muy básico, créanme, se los prometo que es básico, del tema de funcionamiento ejecutivo. De pronto ustedes van a quedar como, ¿básico? ¿Qué? Sí, no, en serio, es básico. La profe no me dejará mentir. Entonces, bueno, entramos a memoria. Entramos a memoria. Memoria es mi proceso cognitivo, pero es mío personal. No es de camisa de fuerza. Probablemente la profe Eliana sea otro favorito. ¿Sí? Resulta pasa que la memoria se divide en dos zonas, a nivel cognitivamente hablando. A nivel cerebral, ya se las digo, pero a nivel cognitivo se divide en dos. Lo que es aprendizaje y lo que es recuerdo. Normalmente cuando explico esta clase me demoro mucho más tiempo, entonces lo hablaré en minutos, pero muy general. Luego, pues, si quieren me pueden decir, profe, yo quiero saber más y ahí nos organizamos, no hay ningún problema.
Bien sea, le pueden escribir a la profe Liana o me pueden escribir a mí, si quieren hacer. Pero la parte de aprendizaje y la parte de recuerdo. Hay algo bien curioso, y es que tengan en presente la siguiente frase. No se recuerda lo que no se aprende. Y lo que no se aprende no se recuerda. Es decir, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Si supongamos a las parejas, yo creo que pasa mucho entre muchas de estas pequeñas peleas. Se tiene la costumbre o la idea general, ustedes hombres pues dirán si sí o si no, de que los hombres suelen ser distraídos cuando sus esposas o su pareja les habla de algo. ¿Sí? Entonces, mis señoritas, no se pongan tan de mal genio con ellos, ¿sí? La razón no es que se les olvide, es que no prestan atención. Entonces, ahí es donde yo les va el tema de que uno no recuerda lo que no aprende. Es decir, si, digamos ustedes, chicas, señoras, señoritas, les están hablando a sus parejas y resulta pasa que él está pensando en el partido de ayer entre Nacional y Millonarios. Es la mejor forma. Entonces, claro, ustedes les están diciendo cómo fue su día y él está pensando en, ay, perdió, creo que fue Nacional y que perdió, ay, perdió Nacional, no sé qué. O sea, están pensando todo el tema del partido y ustedes les están hablando. ¿Ustedes creen que él aprendió algo de lo que ustedes le dijeron? No, ¿cierto? ¿Sí o no? Nada, nada. Nada, porque estaba concentrado en otro tema. Ajá, correcto. Entonces, si ustedes le dicen a la semana, ay, amor, ¿recuerdas que hoy es jueves? Que el jueves te conté esto y aquello. Él va a decir, no, ni idea. Ah, es que usted no recuerda nada, no sé qué. Ahí está mal el regaño. El regaño no sería usted no recuerda nada, sino usted no me presta atención, literalmente. Ahí está. Entonces es importante tener presente que para recordar hay que aprender. Sí, digamos, en un salón de clase. Si uno está dictando una clase a un estudiante y el estudiante está literalmente mirando por la ventana, el estudiante no va a recordar nada porque no está prestando atención, no está aprendiendo. Y pues el aprendizaje, ¿cuál es la definición de aprendizaje? La definición de aprendizaje es el procesamiento de la información verbal o auditiva a través de la repetición. Eso es aprendizaje. Y recuerdo es poder emitir o evocar o decir esa información que fue previamente aprendida. Entonces, ahora, vayámonos de nuevo a nuestra alma. Por temas de tiempo, obviamente eso se divide en subprocesos, que es almacenamiento, consolidación, evocación, pero por temas de tiempo no me da. Y pues también hay que ver el tema de estructuras. Resulta pasa que en temas de memoria hay una estructura que es la más famosa y conocida, ¿no? Que es la parte del hipocampo, que es una que claramente sí está involucrada, ¿no? Entonces, el hipocampo se encarga de la consolidación o el repaso, se podría decir, dejémoslo como el repaso de la información a corto plazo. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio y teníamos que estudiar para una evaluación. ¿Y qué pasó? Ah, esto se volvió negro. ¿Por qué? Ah. ¿Ustedes les están viendo negro igual que yo? Sí, profe, se ve negro. Sí, allá. Ya, volvió. Entonces, el hipocampo. Entonces, el hipocampo se encarga de la parte de consolidación o de repaso, de mantener en nuestra cabeza esa información a lo largo del tiempo. Esa es la función del hipocampo. Por eso se dice que el hipocampo tiene que ver con la memoria a largo plazo, no tanto la memoria a corto. Entonces, el hipocampo es una estructura. Toda la parte de ganglios basales, que es cuando uno le hace un corte al sistema, se hace un corte y está el sistema límbico. Se hace otro corte y está ganglios basales y toda esa zona. Entonces, los ganglios basales, voy a colocar el GB de ganglios basales, se encargan junto con el cerebelo. Aquí el cerebelo, voy a dibujar. Está aquí al ladito. Esto, cerebelo. Se encargan de toda la parte de memoria procedimental. Procedimental es toda la parte de memoria ejecutiva, es decir, montar bicicleta, eso es memoria procedimental, tocar el piano, eso es memoria procedimental, todo eso que tiene que ver, ¿sí? Obviamente primero fue aprendido, fue repetido, no sé qué, y ya llega un punto en que ya se consolida de tal manera
en la memoria que pues permite ese tipo de memoria procedimental o memoria automática, pero es más motor como tal. Tema de montar bicicleta, tocar el piano, o sea, es decir, te tocar un instrumento, utilizar algún utensilio o material, el martillo y todo lo demás, eso requiere de memoria. Un dato aquí de chisme neurocientífico, se ha encontrado que la memoria procedimental es la que más resistente al tema de Alzheimer y de amnesia. Es de las últimas cosas que se suele perder. Digamos, hay un documental del caso de amnesia a corto plazo más severo, que pues básicamente era Dory. No sé si se recuerdan buscando a Nemo Dory. Hola, sufro de memoria a corto plazo. Algo así. Era Dory, pero de una manera no tan linda, no tan Disney. Pero él fue pianista antes del accidente, él tuvo un accidente. Y eso también se estudia desde neuropsicología. Entonces, él básicamente perdió toda la capacidad de aprendizaje. Porque el recuerdo no lo perdió, pero el aprendizaje sí. Pero resulta y pasa que él toca el piano, lo tenía intacto. O sea, él no recuerda, bueno, mentiras, miento. Aprendizaje y recuerdo también lo perdió. Mierda. Perdió ambas, tanto la capacidad de aprender como la capacidad de recordar. Pero resulta y pasa que, como fue pianista antes del accidente, él se sienta y él tiene la capacidad de tocar el piano. Ahora, si se le pregunta a él dónde lo aprendió, cuándo lo aprendió, qué canción está tocando, no tiene ni idea, pero lo toca. ¿Eso qué quiere decir? Que lo toca gracias a la memoria procedimental, que casi no se suele hablar. Entonces, bueno, ganglios basales, cerebelo, hipocampo, está otra estructura que es el sistema límbico, que es toda la parte emocional. Ahora, el sistema límbico, ¿qué tiene que ver en memoria? Tiene que ver con toda la parte de memoria episódica. Literal, no sé si vieron la película de ¿Qué pasó ayer? Todo eso tiene que ver con memoria episódica. ¿Sí? Entonces la memoria episódica suscita no solamente el escenario, sino también las emociones que forman parte del escenario. Como el partido de Nacional y Millonarios de ayer. Es que yo estaba aquí, anécdota personal mía. Yo estaba en un centro comercial aquí en Bogotá, soy de Bogotá. De pronto, por si de pronto el acento no me delata. Tal vez no, a veces no. Soy de Bogotá. Entonces, estaba en un centro comercial y la gente estaba gritando eufórica por el partido. Entonces, yo recuerdo mucho el tema del partido porque gritan muy duro y lo que recuerdo a nivel emocional es que me sobresaltó porque había mucha gente y gritaba muy duro. Entonces, ese recuerdo que es episódico, porque es episódico porque lo que recuerdo más que todo es la escena, no tanto el contenido y el nombre de los jugadores. Eso no es episódico, es semántico. Eso no lo recuerdo yo, pero sí recuerdo la escena y las emociones que acompañaron esa escena, que es de aturdido completamente y de mucho ruido. Entonces, ese aturdimiento, por ejemplo, en mi propio recuerdo, y el tema de incomodidad, que para mí fue incómodo en mi recuerdo, es donde participa el sistema límbico. Entonces, el sistema límbico, pues, es el que garantiza que las emociones acompañen a la escena en un recuerdo y pues termine siendo un recuerdo muy vivido. Por ejemplo, cuando nuestra pareja nos da algo bonito. Entonces, uno recuerda esa escena y uno sonríe. Literal. Y eso se da gracias al sistema límbico y gracias a lóbulo frontal. El lóbulo frontal está metido en todo. Y el lóbulo frontal, pues, permite toda la parte, no solamente de que forma parte de la memoria episódica, sino también de la memoria de trabajo y también de un término bien interesante denominado metamemoria. Metamemoria. ¿Qué es metamemoria? Se las explico. Metamemoria es la capacidad que tenemos nosotros de ser conscientes que estamos recordando. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros somos los únicos seres de la naturaleza que somos conscientes de nosotros mismos. Entonces está un término que se llama metacognición y está un término que se llama metamemoria, es decir, yo soy consciente que estoy recordando. Ahora, ¿por qué se empezó a estudiar este término? Este término se empezó a estudiar porque se encontró que en personas con cierto grado de demencia, tipo Alzheimer específicamente, pierden esa capacidad. Es decir, ellos no solamente tienen la capacidad de aprender a recordar, sino que ya no son conscientes que están aprendiendo ni están recordando. O sea, no intentan aprender porque no son conscientes que se aprende. ¿Sí me hago entender? Y no intentan recordar porque no son conscientes que se recuerda. ¿Sí me entienden ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, metamemoria es eso, la conciencia que nosotros tenemos de aprender y recordar. Y ya se nos fue el tiempo. Entonces, bueno, alcancé. Uf.
En eso consiste estos tres, lo que es nocias, lo que es funciones ejecutivas, lo que es memoria, tanto a nivel muy general de qué hace cada proceso como las estructuras principales que se involucran en estos tres. No sé, mi profe, si quieras pues dar algunas conclusiones para ya cerrar el espacio, pero pues esperamos que haya sido un espacio bien gratificante, bien interesante para ustedes. Y pues si quieren profundizar cosas o algo así, pues nos pueden escribir tanto a la profe Liliana como a mí, de pronto un libro, una explicación aparte, algún encuentro adicional, bueno, se puede mirar. Y vamos viendo este tema, porque pues el tema del estudio del cerebro y de entender el procesamiento y demás, pues siempre va a ser algo bien chévere. Entonces, deseo el espacio, mi profe. Gracias, profe María Fernanda. Agradecerte por la explicación. Sí, lamentablemente es que no queda mucho tiempo para poder orientar, nomás con contarles que yo doy neuroanatomía en todo un semestre en una universidad presencial. Es todo un semestre. O sea, sí, de cierta manera, cuando nosotros revisamos las estructuras neuroanatómicas en lo que respecta a toda la parte de funcionamiento cognitivo y que eso nos lleva a un componente conductual, vamos a ver que digamos que el cerebro es mágico. Es mágico y como conclusión, de cierta manera, para ustedes es importante entender cómo nosotros podríamos entender a nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cerebro ante todas las dinámicas diarias, todo el comportamiento diario de cómo nosotros procesamos información, de cómo nosotros interactuamos con los demás, todo en relación al funcionamiento cognitivo. Y que no solamente eso, hay algo muy importante que muy probablemente más adelante ustedes lo van a ver en otras web o CIPAS, es cómo se generan componentes de plasticidad cerebral, que es lo que nos permite reestructurar, retroalimentar, como tal nuestro cerebro y toda la estimulación cognitiva que podemos generar para que pues nuestro cerebro no se apague. Entonces, pues más allá de eso, invitarles a que ustedes por favor hagan una lectura muy juiciosa, a que por favor revisen como tal lo que no entiendan, lo revisen, lo pregunten, porque pues es esencial para su proceso formativo y principalmente en un proceso que ustedes ya van muy avanzados, porque yo sé que van en quinto, sexto, séptimo semestre, que de cierta manera son elementales para su carrera profesional y para su complemento como psicólogos. Entonces eso sería como concluyente, teniendo en cuenta que no tenemos el espacio. Agradecerles a todos por acompañarnos. Gracias, profe María Fernanda. Yo sé que de pronto nos quieras decir algo más. Y si no, pues de mi parte, agradecerles por todo, por el acompañamiento y estamos a la orden para lo que se requiera. No, por mi parte es igual tuyo, profe Eliana, agradecerles a ustedes por su participación en la web. Igual esta web quedó grabada, la idea es subirla al aula para que ustedes también tengan acceso a ella para posteriores revisiones y también sus compañeros que por X o Y motivo no alcanzaron a estar, entonces que puedan también participar y pues para los futuros que van a ver este video, pues la idea es eso, que se enamoren un poquito más de toda la parte biológica y neurocientífica y comportamiento humano que se estudia en la psicología y que pues es todo un mundo, un universo gigante que aún falta, porque en el tema del estudio neurocientífico del cerebro y el estudio neurocientífico de la conducta humana, aún hay demasiada tela. Entonces, bienvenidos a esta área y a esta parte de la psicología que es bien chévere y pues estamos muy pendientes, tanto la red de neuropsicología como pues la profe Iliana y yo, de cualquier cosa que ustedes requieran relacionada con la materia o algo similar. Que estén muy bien y que tengan una muy buena noche. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.